dioses y héroes de la mitología griega. Un ensayo de Ana María Schwab. Ilustración de Fernando Falcón. Y otra. Siempre los mitos griegos y romanos, que son más o menos los mismos con otros nombres, porque son extraños y maravillosos, pero también familiares y cercanos, porque están vivos, porque seguimos hablando de ellos, porque los tenemos incorporados al idioma. ¿Acaso un hombre forzudo no se lo llama un Hércules? ¿Acaso las palabras Eros o Venus no siguen evocando al amor y al deseo? Porque son la fuente de la que seguimos nutriéndonos los escritores, los guionistas de cine, los inventores de las historias del mundo entero, y también los pintores, los arquitectos, los músicos, en los dibujos animados, en las películas de aventuras, en las estatuas, en los edificios, en los mitos griegos y romanos, están presentes y nos saludan o nos acechan todos los días. Cada época ha sentido la necesidad de volver a contar a su manera, de acuerdo con su propia sensibilidad, estas historias en las que aparecen concentrarse al mismo tiempo todo el poder de la fantasía y todas las contradicciones de la razón y la sensibilidad humanas. Yo las leí por primera vez en un libro para chicos que estaba muy de moda allá en los años 50 del siglo pasado, El tesoro de la juventud. Y me enamoré para siempre de los héroes y los dioses, pero también de los monstruos con sus múltiples cabezas, su aliento de fuego, sus cabellos de serpiente. Por eso sentí una enorme alegría cuando empecé a leer y estudiar los mitos para tratar de escribirlos una vez más a la manera del siglo XXI. Ojalá haya logrado transmitir a mis lectores una pequeña parte del terror, la emoción y la felicidad que me provocan estas historias extraordinarias. Síganme. Les propongo entrar al más extraño y oscuro de los laberintos, el de la imaginación humana. Ana María Schwab. Así comenzó el universo. Antes de que todas las cosas, en el comienzo de todos los comienzos, solo existía el caos infinito, la confusión y el desorden de lo que no tiene nombre. Y del caos surgió Gea, la madre tierra, enorme, hermosa y temible. Como Gea se sentía muy sola, quiso tener un marido a su medida. Pero ¿quién podía ser tan inmenso como para abrazar a la tierra entera? Ella misma creó entonces el cielo estrellado, que es tan grande como la tierra, y todas las noches la cumbre, extendiéndose sobre ella. Ella misma creó entonces el cielo estrellado, que es tan grande como la tierra, y todas las noches la cubre, extendiéndose sobre ella, y lo llamó Urano. Gea y Urano, es decir, la tierra y el cielo, tuvieron muchos hijos. Primero nacieron 12 titanes, varones y mujeres. Después nacieron 3 cíclopes gigantes con un ojo en medio de la frente. Los cíclopes fueron los dueños del rayo, el relámpago y el trueno. Y finalmente nacieron los 3 hecatónquiros.
Y finalmente nacieron los 3 hecatónquiros, monstruos violentos de 50 cabezas y 100 brazos. Urano desconfiaba de sus hijos, temía que uno de ellos lo despojara de su poder sobre el universo, y por eso no les permitía ver la luz. Los mantenía encerrados en las oscuras profundidades de la tierra, es decir, en el vientre de su propia madre. Ese lugar oscuro y terrible se llamaba el Tártaro. Gea, inmensa, pesada, no soportaba ya la tremenda carga de tantos hijos aprisionados dentro de su cuerpo y sufría también por ellos y por su triste destino. Solo ustedes pueden ayudarme, hijos míos, les rogó con esta voz mágica que yo misma fabriqué. Deben enfrentarse a Urano. Ya es hora de que pague por sus maldades. Pero los hijos, aunque eran enormes y poderosos, se sentían pequeños frente a su padre, el inmenso cielo estrellado, y no se atrevían a asomarse fuera de la madre tierra. Solo el joven Cronos, el menor de los titanes, un malvado de mente retorcida, estuvo dispuesto a ayudarla. Pero no fue solo por amor a su madre, sino porque, tal como lo temía Urano, planeaba quedarse con todo el poder. Una noche, cuando Urano, el cielo estrellado, llegó trayendo consigo a la oscuridad y cayó sobre la tierra, envolviéndola en un abrazo, el hijo Cronos le cortó los genitales con la hoz que su madre le había entregado y los arrojó al mar. En ese lugar, rodeada de espuma, nació la más hermosa de las deidades, Afrodita, la diosa de la belleza y el amor. Maldito seas, gritó Urano, enloquecido de dolor. Yo te condeno a que uno de tus propios hijos te destruya como hiciste conmigo. Entre tanto, Cronos le había prometido a su madre liberar a todos sus hermanos de las profundidades del Tártaro, donde estaban encadenados. Pero cuando vio a los cíclopes y a los hecatónquiros de aspecto tan aterrador, decidió que era mejor volver a encadenar a esos monstruos. Solo los titanes, los más parecidos a él, quedaron libres y lo ayudaron a gobernar. Urano no murió, pero ya no tenían el poder. Ahora era Cronos, el joven titán de mente retorcida y el que reinaba sobre el universo. Los hijos de Cronos. Después de destronar a su padre, el joven titán Cronos se casó con la titánida Rea, la de hermosos cabellos. Tuvieron 6 hijos, pero Cronos no olvidaba la maldición de su padre Urano. Con su mente malvada y retorcida decidió que ninguno de sus pequeños crecería lo suficiente como para enfrentarse con él. Simplemente se los comería vivos. Y así fue. Primero nació la pequeña Hestia. Su madre apenas había comenzado a envolverla en pañales cuando Cronos la tomó con sus enormes manos y la devoró en un instante. Rea, la de hermosos cabellos, no podía creer lo que había pasado. Su corazón sangraba de dolor. Uno por uno, Cronos fue devorando a sus hijos. Demeter, Hera, Hades, Poseidón. Apenas alcanzaba la madre desesperada a ponerles nombre cuando ya
se habían convertido en monstruoso alimento para su padre. Rea estaba en su sexto embarazo cuando pidió ayuda a su madre Gea para salvar a ese bebé. Aunque fuera uno solo de sus hijos, tenía que escapar de ese horrendo destino. Siguiendo los consejos de su madre, Rea le dijo a su marido que debía hacer un viaje a la isla de Creta. Allí, en medio de un bosque espeso, había una profunda caverna donde se ocultó la titanida para parir a Zeus, el menor de los hijos. Gea, la madre tierra, se hizo cargo del pequeño. Una cabra le daba su leche y las abejas del monte destilaban para él la miel más exquisita. Entre tanto, Rea volvió con su marido, quejándose como si estuviera sufriendo en ese momento los dolores de parto. Poco después le entregó a Cronos lo que parecía un bebé, su sexto hijo. Cronos se lo tragó sin dudar un segundo. Solo le pareció que este hijo resultaba más pesado que los anteriores. Lo que le había dado su esposa era una enorme piedra envuelta en pañales. Zeus creció rápidamente y en un solo año se había convertido en un dios adulto y poderoso. Su abuela Gea tenía preparado un plan para librarse del malvado Cronos, pero antes era necesario que Zeus recuperara a sus hermanos. Con ayuda de Rea, hicieron tragar a Cronos una poción mágica que lo obligó a devolver a la tierra a todos los niños que había devorado. Así, convertidos ya en adultos, en toda su fuerza y majestad, se desprendieron de la carne de Cronos, los hermanos de Zeus. De este modo volvieron a la vida Hestia, Demeter, Hera, Hades y Poseidón, y se fueron a vivir junto a Zeus en lo alto del monte Olimpo. Debían prepararse para la guerra que se avecinaba. Cronos pagaría por su maldad. La guerra de los inmortales. Las profecías aseguraban que Zeus sería el rey de los dioses y el dueño del universo, pero por el momento no parecía tan sencillo. Antes era necesario destronar a su padre, el malvado Cronos, quien contaba con el apoyo de sus hermanos, los titanes. El universo entero temblaba. Había comenzado la guerra de los inmortales. Durante 10 años, desde las alturas del Olimpo, lucharon los nuevos dioses contra los titanes y la suerte de la guerra seguía indecisa. El propio Zeus comenzaba a temer que la profecía no llegara a cumplirse. Fue entonces cuando decidió consultar a su anciana y sabia abuela Gea, la madre tierra. Cronos tiene enemigos poderosos, le dijo Gea. También ellos son mis hijos, aunque sean deformes. Si liberas de sus cadenas a los cíclopes y a los hecatocónquiros, si liberas de sus cadenas a los cíclopes y a los hecatónquiros atrapados en el Tártaro, ellos te ayudarán a vencer a tu malvado padre. Entonces Zeus bajó a las oscuras profundidades del Tártaro y desencadenó a los cíclopes, gigantes
con un solo ojo en medio de la frente, y también a los hecatónquiros, los monstruos de 50 cabezas y 100 brazos. Los dioses olímpicos los invitaron a su morada cerca de las nubes y compartieron con ellos sus exquisitos alimentos, el néctar y la ambrosía. Así los convirtieron para siempre en sus aliados. Agradecidos por su liberación, los cíclopes le regalaron a Zeus 3 armas invencibles: el trueno, el rayo y el relámpago. Le entregaron a Hades un casco que lo hacía invisible, y le dieron a Poseidón un tridente tan poderoso que con un solo golpe podía hacer temblar la tierra y el mar. La batalla final fue atroz. Luchaban entre sí seres gigantescos que podían causarse terribles heridas y podían triunfar o ser derrotados, pero no podían matarse unos a otros porque todos eran inmortales. Mujeres y varones luchaban sin descanso, sin piedad. Cada uno de los hecatónquiros levantaba enormes rocas con sus 100 manos. Después avanzaban los 3 juntos hacia adelante, arrojando 300 rocas al mismo tiempo sobre los titanes. Zeus lanzaba sus terribles rayos, Poseidón provocaba terremotos y Hades, invisible, parecía estar en todas partes al mismo tiempo. El mar resonaba, vibraba el monte Olimpo desde su pie hasta la cumbre. El cielo gemía estremecido y las violentas pisadas retumbaban en lo más hondo de la tierra. Los bosques se incendiaban y hervían los océanos. Cegados por la violenta luz de los rayos y la humareda que se levantaba de los incendios, semienterrados por la lluvia de enormes piedras, los titanes fueron vencidos por fin. Zeus los condenó a ser encadenados en el Tártaro, donde los hecatónquiros se convirtieron en sus guardianes. Si un yunque de bronce bajara desde la superficie de la tierra durante 9 noches, con sus días, el 10º día llegaría al Tártaro, tan profundo en ese abismo, horrendo incluso para los dioses inmortales. Victoriosos, los dioses decidieron repartirse el poder. Para evitar más luchas, hicieron un sorteo. A Zeus le tocó el cielo, Poseidón obtuvo dominio sobre el mar y Hades se adueñó del mundo subterráneo. Pero Zeus, el rey de los dioses, gobernó además sobre todos los mortales y los inmortales. Y sin embargo, el universo no estaba en paz. Gea, la tierra, se revolvía furiosa. ¿Cómo se había atrevido su nieto, el soberbio Zeus, a encerrar a sus propios tíos en el Tártaro? Como madre de los titanes, Gea no podía permitir que los nuevos dioses gobernaran el universo. Por el momento, los olímpicos habían triunfado, pero Gea meditaba su venganza. Tifón, el horror. Gea, la tierra, estaba enfurecida contra Zeus y los olímpicos. Para vengar a sus hijos, los titanes, cuidaba y alimentaba desde hacía siglos a Tifón, el horror absoluto. La diosa Hera, esposa de Zeus, siempre estaba celosa de su marido, con buenas razones. No le costó mucho a Gea convencerla de que Zeus
se había portado mal con ella una vez más. Loca de celos, Hera fue a ver a Cronos, el titán de mente malvada y retorcida, que estaba encadenado en el Tártaro, y le pidió ayuda. Cronos, que odiaba a su hijo Zeus, le entregó a Hera los huevos que debían enterrarse juntos. Una sola criatura nacerá de los dos, dijo con voz torva, un demonio capaz de vengarte. Así nació Tifón, que no era un ser humano, ni un dios, ni una fiera. Hera se asustó al verlo, pero Gea se lo llevó con ella para criarlo y prepararlo para enfrentar a los olímpicos. Era el monstruo de los monstruos, tan alto que su cabeza rozaba las estrellas. Cuando abría los brazos, una mano llegaba hasta el extremo este y la otra hasta el oeste mismo. En lugar de dedos tenía 100 cabezas de dragón. De la cintura para abajo estaba hecho de víboras que a veces se alzaban silbando hasta su cabeza humana. Tenían el cuerpo alado y despedía llamas por los ojos. Y por fin, cuando Tifón alcanzó toda su fuerza y su poder, Gea decidió que había llegado el momento de lanzarlo contra sus enemigos. Los propios dioses se aterraron cuando vieron este monstruo inmenso alzarse sobre el Olimpo. Las víboras silbaban y las cabezas de dragón rugían, todas en vez. Las víboras silbaban y las cabezas de dragón rugían, todas a la vez, con el estruendo de un ejército de gigantes. Hera estaba arrepentida, pero ya era tarde. Al ver que atacaba el Olimpo, los dioses huyeron hacia Egipto, donde se convirtieron en animales para no ser descubiertos. Solo Zeus y su hija Atenea, la diosa de la sabiduría y de la guerra, se atrevieron a enfrentarlo. Zeus trató de fulminar a Tifón desde lejos con sus rayos, pero fracasó y finalmente se vio obligado a luchar cuerpo a cuerpo con su hoz de acero, la misma que había usado su padre Cronos contra Urano. Consiguió herirlo, pero las fuerzas del monstruo eran casi infinitas. En un ataque violento y veloz, Tifón enroscó sus víboras en las piernas de Zeus y lo hizo caer, arrancándole el arma de las manos, y con su misma hoz hirió al dios, cortándole los tendones, los brazos y las piernas. No era posible matar a Zeus, pero así, inmovilizado, se había vuelto completamente inofensivo. Tifón se lo cargó a la espalda y lo llevó hasta una gruta, donde terminó de arrancarle músculos y tendones y lo dejó enterrado. Envolvió los músculos y tendones del dios en una bolsa hecha de piel de oso y la puso al cuidado de su hermana, la dragona Delfina, una horrenda criatura mitad mujer y mitad reptil. Solo Hermes, el dios de los ladrones, podía haber engañado a Delfina, y así fue. En secreto, silenciosamente, se acercó con su hijo Pan hasta la guarida de la dragona.
Con su flauta mágica, Pan tocó una canción adormecedora. La enorme cabeza de Delfina comenzó a balancearse de sueño y sus ojos se cerraron. Mientras su hijo seguía tocando sin descanso, Hermes le robó a la dragona. Hermes le robó a la dragona la bolsa de piel de oso. Más tarde, entre los dos consiguieron devolverle a Zeus las fuerzas, colocando músculos y tendones en su lugar. Con una poción mágica, Hermes curó las heridas del gran dios, que pronto estuvo otra vez en condiciones de volver a la lucha. Zeus regresó al Olimpo y montando en un carro con caballos alados, se lanzó a perseguir al monstruo con sus rayos. Tifón, sorprendido por un enemigo al que creía haber derrotado, huyó en dirección a un monte donde le habían dicho que existían frutos mágicos capaces de multiplicar la fuerza de cualquiera que los comiese. Cuando Zeus estaba a punto de alcanzarlo, trató de defenderse arrojándole encima montañas enteras que arrancaba del suelo. Con sus rayos, Zeus se las devolvía lanzándolas una vez más por el aire. Las montañas golpeaban contra el monstruo, haciéndolo sangrar y debilitando sus fuerzas. Tifón se dio cuenta de que ya no podría derrotar al dios. Ahora solo pensaba en escapar. Trató de atravesar lo más rápidamente que pudo el mar de Sicilia, pero cuando estaba llegando a la costa de la isla, Zeus tomó la montaña más grande de todas, la arrojó contra sus fuerzas y logró aplastar al monstruo debajo de esa inmensidad rocosa. Y desde entonces Tifón quedó para siempre apresado allí, debajo del monte Etna. Las llamas que despide el volcán son el fuego de sus ojos. Y ahora sí, por fin, el universo estuvo en paz. Prometeo enfrenta a Zeus. Prometeo era hijo de uno de los titanes. Gea y Urano fueron sus abuelos, es decir, era primo de Zeus. A pesar de pertenecer a la estirpe de los titanes, decidió luchar del lado del gran dios en su guerra contra Cronos. Valiente y astuto, Prometeo tenía una debilidad: amaba a los seres humanos, que intentaban sobrevivir con mucho sufrimiento sobre la superficie de la tierra. Zeus, en cambio, no se interesaba mucho en ellos y estaba dispuesto a destruirlos. Muchos afirmaban que el interés de Prometeo en la humanidad se debía a que él mismo había sido su creador. Como no tenían poder sobre el fuego, los mortales vivían miserablemente. En las noches oscuras solo podían protegerse de las fieras escondiéndose en la profundidad de las cavernas. No podían trabajar los metales para fabricar armas o herramientas y tenían que contentarse con lo que lograran hacer tallando piedras. Comían sus alimentos crudos y vivían casi como animales. Poco podía su inteligencia sin el fuego que Zeus le negaba. El que trabajaba con fuego todo el día era uno de los hijos de Zeus, ese dios rengo y malhumorado llamado Hefesto, que estaba casado con la más bella de todas las diosas,
la increíble Afrodita. En su fragua, en las profundidades de la tierra, debajo de un volcán, Hefesto fabricaba las armas de los dioses con ayuda de los cíclopes. Prometeo, utilizando su ingenio, se acercó a la fragua de Hefesto para conversar amablemente con el dios, y en una distracción consiguió robar un poco del fuego, unas cuantas brasas encendidas que escondió en el interior de una caña hueca. Con ese regalo asombroso se presentó ante sus queridos hombres, y no solo les entregó el fuego, les enseñó a cuidar que no se apagara, a encenderlo y a utilizarlo de todas las maneras posibles. Les entregó la técnica de construir viviendas, armas, herramientas. Desde que fueron dueños del fuego, por primera vez los hombres se sintieron superiores a todos los demás seres que poblaban la tierra. Zeus estaba furioso. Prometeo había desobedecido sus órdenes y debía recibir un castigo ejemplar. Con cadenas de acero lo sujetó a una roca en el Cáucaso y envió a una águila monstruosa a devorarle el hígado, para que el castigo fuera terrible y eterno. Todas las noches el hígado de Prometeo volvía a crecer y el águila se alimentaba de él durante el día. Zeus juró por lo más sagrado que jamás desataría a Prometeo de la roca. Pasaron años, siglos o milenios, nadie lo sabe. Mucho tiempo después, Heracles, un hombre hijo de Zeus, pasó por allí en su camino al jardín de las Hespérides. Heracles mató a flechazo al águila que lo atormentaba y rompió sus cadenas. Prometeo, agradecido, lo ayudó con sus consejos. Zeus quería mucho a su hijo Heracles y a pesar de todo estaba orgulloso de su hazaña. Pero ¿cómo podía permitir que Prometeo quedara libre sin romper su juramento? Con una gran idea hizo que Hefesto fabricara un anillo con el acero de la cadena, que engarzara en él un trozo de la roca a la que Prometeo había estado atado, y lo hizo jurar que jamás se quitaría ese anillo. Así Prometeo quedó libre para siempre y al mismo tiempo para siempre encadenado a la roca del Cáucaso. La caja de Pandora. Los hombres tenían el fuego que Prometeo había robado para ellos. Ahora vivían libres de todo mal. No sufrían el cansancio ni el dolor de las enfermedades. Se habían vuelto altaneros y peligrosos. Para mantener el orden en el universo, Zeus debía dejar bien clara la diferencia entre hombres y dioses. Les haré un regalo maldito, rugió Zeus. Había llegado el momento de crear a la mujer. La llamó Pandora y todos los dioses participaron en su creación. Con arcilla y agua, Hefesto modeló un bellísimo cuerpo parecido al de las diosas inmortales. Atenea, la diosa de la sabiduría, le enseñó las labores femeninas, sobre todo a hilar y tejer hermosas telas. Afrodita, la diosa del amor, le otorgó gracia y atractivo, y Hermes, el dios de los ladrones y mensajero de los dioses, le enseñó a mentir.
Entonces Pandora fue entregada por los dioses a Epimeteo. Junto con la mujer le regalaron una bonita vasija de cerámica trabajada con bajorrelieves. Antes de ser encadenado en el Cáucaso, Prometeo les había advertido a los hombres que jamás aceptaran un regalo de Zeus, porque el gran dios estaba tramando una cruel venganza contra ellos. Pero cuando Epimeteo vio a Pandora, simplemente no se pudo resistir. La amó inmediatamente. No podía ser este el regalo envenenado de los dioses. En todo caso, lo importante era no abrir jamás la vajilla. Allí debía estar el peligro. Epimeteo le hizo jurar a Pandora que jamás abriría la vajilla, pero apenas la dejó sola por primera vez, Pandora no pudo resistir la curiosidad. Un regalo de los dioses debía ser algo maravilloso. No hacía falta destapar la vasija, no tenía por qué romper su promesa. Solo levantaría un poquito la tapa para mirar adentro. Pandora corrió apenas menos de un dedo la tapa de la maldita vasija y fue suficiente. En un enjambre horrible, oscuro, escaparon de allí todos los males que torturan a la humanidad. Como moscardones negros y pesados, echaron a volar el dolor, la vejez, el cansancio, la enfermedad y la muerte. Aterrada, Pandora cerró inmediatamente la vasija y algo, a pesar de todo, alcanzó a encerrar en su interior. ¿Qué era? Se percibían golpecitos tan suaves como si los dieran las alas de una mariposa. Pandora levantó un poquito la tapa para mirar y vio un maravilloso brillo dorado. Entonces ya no tuvo miedo y, abriendo del todo, dejó volar a la hermosa, engañosa esperanza que nadie sabe si es un bien o es un mal. Pandora levantó un poquito la tapa para mirar y vio un maravilloso brillo dorado. Entonces ya no tuvo miedo y, abriendo del todo, dejó volar a la hermosa, engañosa esperanza que nadie sabe si es un bien o es un mal. Por culpa de la ciega esperanza, los seres humanos soportan todo el mal que los hace sufrir sobre la tierra. Gracias a ella son felices, a veces, a pesar de todo. Deucalión y Pirra, los sobrevivientes del diluvio. Los inmortales estaban indignados. Los hombres que habían sido creados para servir y honrar a sus dioses se habían convertido en una raza impía. Dejaban abandonados los templos y los altares, ya no hacían sacrificios y el delicioso humo de las reses asadas no ascendía hasta el Olimpo. ¿Qué sentido tenía que existieran sobre la tierra?, se preguntaban. Ninguno, decidió Zeus. Había que exterminar de una vez por todas a esa raza inútil y maldita. La humanidad no servía para nada y debía ser destruida. Hubiera sido sencillo usar sus rayos
para fulminarla. Pero a pesar de que Gea había enviado contra él a Tifón, Zeus no quería dañar a su abuela Tierra, la gran madre de todas las cosas. Entonces se decidió por una solución sencilla. La gigantesca inundación haría que todos los hombres murieran ahogados. Pero Prometeo, el titán, amaba a la humanidad, a la que le había entregado el fuego, y junto con el fuego, el conocimiento y el dominio sobre el mundo. Tenía un hijo mortal, Deucalión, el rey de Tesalia, que estaba casado con Pirra, la hija de Epimeteo, y de la primera mujer mortal, la bella y temible Pandora. Entre todos los seres humanos, Deucalión y Pirra eran los únicos que podían ser llamados realmente justos, buenos, sabios y sobre todo obedientes y temerosos de los dioses. Visitaban los templos, hacían sacrificios, honraban y reverenciaban a los olímpicos de todas las maneras posibles. Prometeo les rogó a Zeus por la vida de su hijo y su nuera, y a través de ellos de toda la humanidad. Y el gran Dios de los dioses aceptó que se les permitiera construir una arca, un gran cofre que flotaría sobre las aguas y les daría la posibilidad de sobrevivir. Entonces Zeus desató todo su poder en una tormenta que no tuvo igual sobre la tierra. Dejó encerrados a los vientos secos y liberó a todos los vientos húmedos. Lanzó rayos y relámpagos que destrozaron las nubes y las convirtieron en un diluvio incesante. La lluvia era tremenda, aterradora, brutal y parecía eterna. En ayuda de su hermano Poseidón, convocó a las mareas para que el agua de los océanos que desbordara sobre la tierra. Los dioses de los ríos los hicieron crecer y salirse de sus cauces, alimentados por la lluvia. Habían pasado apenas unas horas cuando el arca de Deucalión y Pirra flotaba ya sobre las aguas. Durante 9 días y 9 noches el diluvio azotó la tierra. Al principio algunos hombres habían creído escapar refugiándose en las colinas, pero pronto fueron cubiertos por las aguas y también las montañas. El arca encalló por fin en la cumbre del monte Parnaso y de pronto dejó de llover. Deucalión y Pirra ya no eran los reyes de Tesalia. Todos sus súbditos habían muerto, ahogados. Ahora eran apenas un hombre y una mujer, solos, mojados y tristes. ¿Qué podían hacer para que la humanidad volviera a la vida? Cuando las aguas se retiraron, Hermes, el mensajero de Olimpo, descendió para ofrecerle a Deucalión un regalo del gran Zeus. Hombre, ¿qué deseas?, le preguntó Hermes. Compañeros, dijo Deucalión. Tengo la respuesta de Zeus, dijo Hermes, sin sorpresa. Deben tirar por encima de sus hombros los huesos de su madre y la humanidad volverá a nacer. El hombre y la mujer estaban
horrorizados. ¿Cómo vamos a arrojar los huesos de nuestras madres? Preguntó Pirra. Sería un sacrilegio todavía más terrible que la maldad de los hombres que han sido destruidos. Pero Deucalión, después de mucho pensar y de consultar al oráculo, finalmente comprendió. Se trataba de arrojar piedras que son los huesos de la madre tierra. De las piedras que sembró Deucalión nacieron hombres, de las que lanzó Pirra nacieron mujeres. Para bien y para mal, la humanidad volvería a poblar el mundo. Comenzaba la edad de los héroes. Historia de héroes y heroínas. Las aventuras de Perseo. La profecía. Una atroz profecía desesperaba al rey de Argos. Su propio nieto lo mataría. Había una sola manera de escapar a ese destino. Debía matar a su hija con sus propias manos. Pero el rey amaba a su hija Dánae. La princesa era la más bella de las mujeres, más bella que las ninfas. Solo con las diosas se podía comparar su hermosura. El mismísimo Zeus estaba enamorado de ella. Para tratar de engañar al destino, el rey mandó a construir una habitación subterránea hecha de bronce, con lujos dignos de una princesa. Allí encerró a Dánae con su nodriza y se ocupó de que nada les faltara. Pero la celda tenía una grieta en el techo. Y por allí entró Zeus convertido en lluvia de oro. Nadie entraba por ese cuarto secreto. Completamente solas, Dánae y la nodriza consiguieron mantener en secreto el embarazo y el nacimiento del bebé al que llamaron Perseo. Hasta que un día el rey escuchó el llanto de su nieto y supo que sus planes habían fracasado. Es difícil engañar al destino, pero el rey de Argos no se daba por vencido. Encerró a su hija y a su nieto en un arca de madera, con agua y alimentos, y los echó al mar, confiando en que las olas los llevaría tan lejos que nunca se cumplirían los malos presagios. Poco después, en una lejana isla de Sérifos, un pescador encontró en la playa un arcón cerrado que las olas habían arrojado sobre la arena. Al abrirlo, su sorpresa fue enorme. Una mujer y un niño, débiles pero vivos y sanos, salieron del arca, guiñando los ojos, desacostumbrados a la luz del sol. Este pescador no era un hombre cualquiera, era un hermano del tirano que gobernaba la isla, que lo había despojado injustamente del trono. Dánae y su hijo vivieron con el buen pescador y su esposa. Unos años después, Perseo se había convertido en un adolescente que se destacaba por su sorprendente coraje. La belleza de Dánae,
que era casi una niña cuando nació su hijo, aumentaba con los años y era muy difícil de ocultar. El tirano de la isla se enamoró de ella y decidió librarse de ese hijo molesto que ya tenía suficiente edad como para proteger a su madre. Para eso, cierto día invitó a todos los nobles de la isla a un banquete. Perseo, cuyo origen notable era evidente en su apostura y sus modales, estaba también allí. ¿Qué regalo les parece digno de un rey?, preguntó el tirano a sus invitados. Yo le regalaría mi mejor caballo, dijo uno. Yo también, fueron diciendo todos los demás. Si la pregunta terminaba por convertirse en exigencia, esa era una propuesta fácil de cumplir. Pero Perseo era demasiado joven, nada prudente y había bebido más de una copa de vino. Yo le regalaría la cabeza de Medusa, gritó con entusiasmo. Muy bien, dijo el rey, satisfecho con la respuesta. Quiero esos regalos. Ir en busca de la cabeza de Medusa era una decisión suicida. Riéndose por dentro, el tirano pensó que librarse de Perseo sería mucho más sencillo de lo que había pensado. La horrible Medusa. Medusa era una de las 3 gorgonas, monstruosas hijas de divinidades marinas. Vivían cerca del reino de Hades, no lejos del jardín de Hespérides. Las 3 eran horribles y 2 eran inmortales. Solo Medusa, la más peligrosa de las gorgonas, era mortal. En lugar de cabellos, la cabeza de Medusa estaba rodeada de serpientes. Tenía el cuello cubierto de escamas de dragón. En lugar de cabellos, la cabeza de Medusa estaba rodeada de serpientes. Tenía el cuello cubierto de escamas de dragón, más duras que cualquier metal, capaz de resistir el golpe de un hacha. Sus manos eran de bronce y podía volar con sus alas de oro. Con su lengua protuberante y sus colmillos de jabalí, su cara de mujer conservaba poco de la belleza divina de sus padres. Era temida por hombres y dioses. Solo Poseidón se había atrevido a amarla. Pero lo más terrible de Medusa era su mirada, sus ojos enloquecidos que echaban chispas. Cualquier ser vivo que mirara directamente a la cara de Medusa quedaba convertido en piedra. Los alrededores de su guardia estaban adornados por estatuas de piedra de hombres y animales que se habían atrevido a fijar su vista en los ojos del mal. Contra este monstruo tendría que luchar el joven Perseo. Las armas de Hermes y Atenea. Pero Perseo, además de ser un muchacho fuerte y valiente, era también el hijo de Zeus y contaba con la protección de los dioses. Apenas se puso en camino, vio venir a su encuentro a un hombre que llevaba un casco alado, sandalias aladas y una varita de oro
con alas en un extremo. Tu valor no es suficiente, Perseo, le dijo el dios. Necesitas las armas adecuadas. Yo puedo darte una espada con filo de diamante, la única capaz de cortar las escamas que protegen el cuello de Medusa. Pero no es suficiente. La diosa Atenea apareció entonces ante ellos en toda su majestad y le entregó a Perseo un escudo de bronce pulido de tal manera que reflejaba todo como un espejo. Y yo te daré mi escudo, Perseo. Cuando luches contra Medusa, no debes mirarla a la cara jamás. Mirarás solamente a su reflejo en este escudo. Pero no es suficiente. Para conseguir todo lo que te hace falta, tendrás que consultar a las ninfas del norte, le dijo Hermes, y ni siquiera yo sé dónde viven. Solo lo saben las tres grallas. La lucha contra Medusa. Las tres grallas eran hermanas de las Gorgonas. Vivían siempre en penumbra, en una región donde no era ni de día ni de noche. En esa media luz las encontró Perseo. Las estudió desde lejos, siguiendo los consejos de Hermes. Las grallas eran tres mujeres viejísimas, arrugadas y consumidas. Entre las tres tenían un solo ojo y un solo diente, y se los iban pasando por turno cada vez que necesitaban usarlos. Había un solo momento en el que ninguna de las tres podía ver, cuando una se sacaba el ojo de la frente para pasárselo a la otra. En ese instante de debilidad, Perseo se lanzó contra ellas y les quitó el ojo y el diente. No los devolveré hasta que no me digan dónde viven las ninfas del norte. Pero cuando las grallas le indicaron el camino, el héroe no les devolvió enseguida el ojo y el diente, porque sabía que, como hermanas de las Gorgonas, podían avisarles que estaba en su busca. Las ninfas del norte lo ayudaron sin condiciones, porque sabían que ese era el deseo de los dioses. Le entregaron tres objetos mágicos: unas sandalias aladas que le servirían para llegar hasta la isla de las Gorgonas y para luchar desde el aire; una bolsa mágica que le servía para guardar la cabeza de Medusa, cuya mirada seguiría siendo fatal aún después de muerta; y el casco de Hades, regalo de los cíclopes, capaz de volver invisible a quien lo usara. Gracias a las sandalias voladoras, Perseo llegó rápidamente a su destino. Las tres Gorgonas estaban dormidas, pero Medusa se despertó y lanzó la mirada de sus ojos feroces contra la joven héroe. Perseo
no le devolvió la mirada. Luchaban guiándose por el reflejo de la imagen de su enemiga en el escudo. Desde el aire se lanzó contra ella y con un solo tajo de su espada de diamante le cortó la cabeza, tomando con repugnancia esta cabeza llena de serpientes vivas que seguían moviéndose y silbando. La metió sin mirarla dentro de la bolsa y huyó para no tener que enfrentarse con las otras gorgonas. Las hermanas de Medusa quisieron vengarse, pero no pudieron perseguirlo porque gracias al casco de Hades, Perseo se había vuelto invisible. El rescate de Andrómeda. Perseo voló por encima del mundo. Al pasar por África, unas gotas de sangre de Medusa cayeron en la tierra y así brotaron las serpientes venenosas y los escorpiones que viven en el desierto donde toda vida debería ser imposible. Volando sobre las costas de Palestina, Perseo vio la bellísima estatua de una mujer que destacaba en mármol blanco contra las rocas negras. Al acercarse, se dio cuenta de que caían lágrimas de los ojos de la estatua y sus manos encadenadas a la roca se retorcían con desesperación. Era Andrómeda, una princesa injustamente castigada por las imprudentes palabras de su madre. Perseo nunca había visto una mujer así. Se acercó, le preguntó por qué estaba allí encadenada y se enamoró inmediatamente de ella. Los padres de Andrómeda eran los reyes de la región. Su madre se había jactado de que ella y su hija eran más hermosas que las mismísimas Nereidas, las ninfas del mar, las hijas de Poseidón. Las Nereidas, ofendidas, se quejaron a su padre, que envió una devastadora inundación sobre la costa de un monstruo marino que devoraba a sus habitantes. Cuando los reyes desesperados consultaron al oráculo, la respuesta fue terrible. Solo si sacrifican a su hija Andrómeda al monstruo marino, se verán libres de la maldición. Allí estaba Andrómeda, pagando por las culpas de su madre. Los reyes, paralizados por el terror, no podían dejar de mirar a su hija encadenada a la roca. ¿Me darán la mano de su hija si consigo matar al monstruo?, les preguntó Perseo. No había tiempo que perder. Claro que sí, dijeron los dos a coro, pero con pocas esperanzas, convencidos de que ese joven tan atractivo moriría un poco antes que su hija. No sabían que Perseo contaba con las armas mágicas que los dioses le habían destinado. En breve lucha mató al monstruo y rescató a Andrómeda. Cuando volvió con la muchacha junto a sus padres, los reyes se miraron agradecidos, pero desconcertados. En realidad, Andrómeda estaba prometida a otro hombre, pero Perseo quería volver cuanto antes
cerca de su madre Danae. Y las bodas se llevaron a cabo de inmediato. De pronto un grupo de 200 hombres armados, dirigidos por el prometido de Andrómeda, interrumpió la fiesta. La princesa Andrómeda debe casarse conmigo, gritó el hombre al que le habían prometido la mano de la princesa, pero que no había tenido suficiente valor para rescatarla del monstruo. Perseo no se molestó en contestar. Cuando el pequeño ejército se le echó encima, se limitó a sacar la cabeza de Medusa, que siempre llevaba encima, y les convirtió a todos en piedra. El regreso a la isla de Céfiros. El regreso a la isla de Sérifos. Perseo volvió con la cabeza de Medusa y con la esposa Andrómeda a la isla de Sérifos, donde lo esperaba angustiada su madre, Danae, temiendo lo peor. Allí se encontró con una nueva y peligrosa situación. El tirano había tratado de apoderarse de su madre por la fuerza. El hermano del malvado rey, el pescador que los había percibido, el hermano del malvado rey, el pescador que los había recibido en su casa y había criado a Perseo como un padre, había ayudado a Danae a escapar, y los dos estaban refugiados en un templo. El joven héroe debía cumplir con el regalo prometido y estaba ansioso por hacerlo. En cuanto supo las noticias, sin dudar, sin detenerse, se presentó en la sala de banquetes del palacio, donde el tirano estaba divirtiéndose con sus amigos. Veo que llega el valiente jovencito que ofrece regalos imposibles. ¿Qué me habrá traído?, comentó el rey en tono de burla. Lo prometido, dijo Perseo, y sacando del bolso la cabeza de Medusa, los convirtió a todos en estatuas de piedra. Después nombró rey a su querido pescador, para alegría de todos los habitantes de la isla, que por fin tendrían un gobernante bueno y justo. Había llegado el momento de devolver los objetos mágicos que lo ayudaron a cumplir su hazaña. Hermes llevó a las ninfas del norte el casco de Hades, las sandalias voladoras y la bolsa mágica. Atenea tomó la cabeza de Medusa y la colocó para siempre en el centro de su escudo de guerra. Aquí hacemos una pausa. Continuaremos con esta interesantísima narración con el próximo título: Perseo y su abuelo.